En Iglesia Cristo Rey Eterno, deseamos apoyar tu crecimiento espiritual, por lo cual transmitimos una clase de breve escuela bíblica, dándote recursos para conocer más de diversos temas. En esta ocasión, avanzaremos con el credo de los apóstoles, estudiando en este episodio la declaración de el perdón de los pecados. Para comenzar, repite conmigo el credo de los apóstoles que dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Nos concentraremos en esta cláusula. Sería apropiado en este momento tener una definición bíblica de lo que significa el pecado. El Catecismo Menor de Westminster nos ayuda en su pregunta número 14, que dice así: ¿qué es el pecado? Y responde: el pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión a ella. Con esta definición nos es posible observar dos aspectos. El pecado es hacer aquello que Dios prohíbe en su palabra, pero también es pecado no hacer aquello que Dios establece en su palabra. Entendemos que en ambas situaciones también incluyen las palabras y los pensamientos. La Escritura afirma que todos hemos pecado. El apóstol Pablo lo refiere en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este problema del pecado y la contaminación para toda la humanidad es expresada en esta misma carta a los Romanos, pero en el capítulo 5, versículo 12 al 14, donde leemos: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Una de las consecuencias por haber caído en pecado, el primer hombre, Adán, es que nos heredó a toda la raza humana este mal. Todos fuimos contaminados y por lo tanto somos vulnerables y propensos a pecar. Dios, en su eterno y maravilloso plan, tenía una solución, misma que es revelada en los siguientes versículos de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 15 en adelante. Te invito a que los leas en casa. A través de la Escritura, observamos esta solución de manera progresiva, comenzando con la ley. En la ley, los primeros libros de la Biblia, Dios ordenó el sacrificio de animales y su derramamiento de sangre. Expresa, sobre todo en el libro de Levítico, que el oferente, quien traía su ofrenda, verdaderamente dolido por su pecado, entregaba su animal al sacerdote, quien hacía un sacrificio encima del altar para presentarlo delante del Señor. El oferente, quien traía su ofrenda, estaba verdaderamente arrepentido en su interior. Y nos habla el libro de Levítico de diversos tipos de sacrificios.
Más adelante, al avanzar la narración bíblica, vemos también a los salmistas que reconocieron su necesidad de perdón. Por ejemplo, leemos en el Salmo 25:11, por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. O el Salmo 32:1, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. También los salmistas apelaban a la bondad de Dios para obtener su perdón, como es manifiesto en el Salmo 86, versículo 5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Los profetas, tanto mayores como menores, haciéndose de la misericordia y amor de Dios, veían el cumplimiento pleno del perdón de Dios en un futuro no muy lejano. Jeremías escribe en su profecía, capítulo 33, versículo 8, los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. En Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Los escritores del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, comprendían que el pecado ofendía a Dios y por lo tanto el perdón solo podía venir de parte de Dios. Es así como inicia el Nuevo Testamento con el enviado de Dios, el mismo Hijo de Dios, quien bajó del cielo para dar el perdón. Algunos no creyeron en él, aunque vieron sus obras. Un ejemplo de ello es lo que nos narra el Evangelio en 3 ocasiones. En Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 5, cuando llevaron a Jesús un paralítico cargado por 4. La casa estaba llena donde Jesús se encontraba, así que subieron al techo y abrieron un boquete en el techo para poder descender al paralítico y lo pusieron frente a Jesús. La Escritura nos dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, entre la audiencia que se encontraba en la casa, había algunos religiosos que murmuraban dentro de sus corazones diciendo, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Que este hombre perdone pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, conociendo lo que ellos cavilaban en sus corazones, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento el paralítico fue sanado, pero también fue perdonado, porque el perdón que viene de parte de Dios estaba presente en ese momento entre nosotros, Jesucristo. Los apóstoles corroboraron esto también en sus diversas predicaciones. Por citar 2 ejemplos, encontramos en Hechos de los Apóstoles que Pedro, predicando a una multitud, habla acerca del perdón de pecados en Cristo en Hechos capítulo 2, versículo 38. De la misma manera, el apóstol Pablo, predicando en Hechos capítulo 13, 38, nos habla del perdón de pecados en Cristo. Para que gozásemos del perdón, era necesario que se pagara el precio de ese perdón. Y Jesús pagó el alto precio, un precio que leemos en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Este fue el precio que Jesús tuvo que pagar, su propia sangre derramada en una cruz para el perdón de los pecados. Es por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz que por gracia tú y yo tenemos el perdón de pecados. ¿Y tú has sido perdonada? ¿Has sido perdonado de tus pecados? Para terminar, te invito a que declares conmigo lo que el credo de los apóstoles nos enseña. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Te espero en el siguiente episodio de la clase Credo de los Apóstoles en esta breve escuela bíblica. Hasta pronto.